En 1993 empezó una nueva fase en la trayectoria del instituto. Horkheimer, que había previsto los peligros de la toma de poder de los nacionalsocialistas, había preparado el exilio del instituto y había trasladado ya antes de 1933 fondos importantes a Suiza y otros países. En primer lugar, los teóricos críticos se refugiaron en Ginebra y mantenían simultáneamente sucursales en Londres y París, donde publicaron su revista, la Revista de Investigación Social, en alemán. Horkheimer publica en esta época dos grandes ensayos. Se titulan Materialismo y Metafísica y Materialismo y Moral. En estos trabajos expresa sus convicciones fundamentales. Los seres humanos tienen el derecho a la felicidad, teniendo en cuenta el carácter efímero de su existencia y la falta de un más allá. Cito de uno de sus textos: sí del derecho a la felicidad, que la vida real no ha satisfecho hasta la muerte, surge en última consecuencia solamente la esperanza, pero no la satisfacción. Entonces el cambio de las condiciones, que son la causa de la infelicidad, puede convertirse en el objetivo del pensar materialista. En Suiza empiezan ya sus, más tarde muy famosos, estudios sobre autoridad y familia. Pero Horkheimer decide en 1934 el traslado del instituto a Nueva York. No coordinó, al parecer, esta decisión con otros miembros de la Escuela de Frankfurt o de la teoría crítica, sino simplemente tomó esta decisión de una manera que otros llamaron bastante patriarcal. En Nueva York el instituto se asocia con la Columbia University y se denomina a partir de ahora International Institute of Social Research. En los estudios sobre autoridad y familia, el instituto diagnostica que la pequeña familia patriarcal se encuentra en una crisis. Ya en Nueva York, Horkheimer publica su ensayo más famoso, que se titula Teoría Tradicional y Teoría Crítica, y que ha dado el nombre a todo este movimiento intelectual. Horkheimer dice en este ensayo que la teoría, en su forma tradicional, cumple una función social positiva en el sentido de la reproducción de lo socialmente existente. Cito de su texto: existe, pues, un comportamiento humano cuyo objeto es la sociedad misma. No tiene solamente la intención de remediar algunos inconvenientes, más bien dichos inconvenientes le parecen necesariamente conectados con la institución entera del edificio social. Este comportamiento se llama crítico. El teórico de la oposición tiene que saber: su profesión es la lucha, a la cual su pensar pertenece. El pensar no es algo autónomo que puede ser separado de la lucha. Y sigo citando: las categorías de Marx, clase, explotación, plusvalía, lucro, pauperismo, derrota, son factores de una totalidad conceptual cuyo sentido no hay que buscarlo en la reproducción de la sociedad actual, sino en su cambio hacia lo justo. La teoría crítica se presenta en este contexto como un juicio existencial desarrollado que declara: no tiene que ser así. Los seres humanos pueden cambiar el ser. Ahora mismo existen las circunstancias para esto. Horkheimer mantiene como exigencias a la teoría crítica los mismos motivos que antes de 1933. El análisis de la situación social injusta con categorías marxistas. Sorprende, hasta cierto punto, que no menciona el nacionalsocialismo victorioso en Alemania, pero aún ve el papel del intelectual en el futuro cambio social con optimismo. La creación de la segunda obra cumbre de los teóricos críticos
la dialéctica de la ilustración, tiene historia previa bastante interesante. Horkheimer se había retirado de Nueva York y mudado con su mejor colaborador, y creo que también amigo, Theodor Adorno, a California. En California se encontraba la crema innata del exilio alemán. Ahí estaban Thomas Mann, el conocido escritor, igualmente como Bertolt Brecht y muchos otros compositores y escritores que habían huido de la persecución por parte de los nazis. Este libro, una obra conjunta de los dos, no tiene una estructura clásica orientada en los modelos de la filosofía académica habitual. Se trata de un ensayo sobre el concepto de la ilustración que inicia con un texto de unas 50 páginas, después siguen dos largas digresiones sobre Ulises o mito e ilustración y Juliette o ilustración y moral, y después la segunda parte, aproximadamente la mitad del libro, está formada por 3 anexos sobre industria cultural, ilustración como engaño de las masas, segundo, elementos del antisemitismo, límites de la ilustración, y finalmente, notas y proyectos. Ya en la introducción declaran la intención del libro. Dicen: lo que nos habíamos propuesto era realmente nada menos que el conocimiento por qué la humanidad se hunde en un nuevo tipo de barbarie, en vez de llegar a un estado verdaderamente humano. Los autores defienden en su texto la tesis de la autodestrucción de la ilustración, la antirrazón del capitalismo totalitario, cuya técnica de satisfacer las necesidades imposibilita en su forma cosificada y determinada por el dominio la satisfacción de las necesidades verdaderas, habría que añadir. Los seres humanos forman su identidad aprendiendo el dominio de la naturaleza exterior al precio de la represión de su naturaleza interior. En una interpretación de las obras de Kant, de Sartre y Nietzsche, los autores destacan la imposibilidad de derivar de la razón un argumento fundamental contra el asesinato, y dicen que el asesinato racionalizado muestra el proceso de la autodestrucción de la razón. Fundamento, razón de esas reflexiones son claramente las noticias que ellos habían recibido del Holocausto, de la matanza industrial de judíos y opositores al régimen por parte del régimen nazi. En el anexo sobre la industria cultural declaran: la racionalidad técnica es hoy en día la racionalidad del dominio mismo. Es el carácter coercitivo de la sociedad que se ha alienado a sí mismo. Dicen que el contenido de esta producción cultural se fusiona con la publicidad, prometiendo continuamente el placer, que es en verdad inalcanzable. En el sistema capitalista solo se ofrece la libertad de elegir lo que es siempre igual. A pesar de que esta crítica procede de los años 40, más o menos 1943-44, creo que esta crítica que nos ofrecen los teóricos críticos de la industria cultural, que simplemente transmite publicidad, que finge que existe una libertad de elegir en la sociedad, es algo que yo veo, y lo podemos debatir en el foro, todavía como una crítica bastante acertada. También son interesantes sus reflexiones sobre el antisemitismo. Ellos declaran: el malo absoluto estigmatiza a los judíos como el malo absoluto. De esta manera son de verdad el pueblo elegido. El antisemitismo aparece en esta perspectiva como un ritual de la civilización, cuya rabia se descarga contra quienes llaman la atención porque están sin protección. No obstante, Horkheimer y Adorno concluyen esta parte con una perspectiva casi positiva.
la liberación del pensamiento del dominio, es decir, la abolición de la violencia, podría convertir en realidad la idea de que el judío es un ser humano. Esto sería un paso para salir de la sociedad antisemita que lleva al judío y a todos los demás a la infernidad, hacia la sociedad humana. Hay comentarios de este texto que, teniendo en cuenta esta última perspectiva casi positiva y optimista, invalida una pretensión básica del texto, que sería mostrar el proceso de la autodestrucción de la razón y declararla como totalmente descalificada como el instrumento de una ilustración positiva, porque esta misma ilustración se ha convertido en la herramienta del dominio. En el texto, así también dicen algunos comentarios que he leído, aparecen dos conceptos de ilustración. Una verdadera, cuyas finalidades serían la emancipación y la liberación del ser humano, y otra falsa, que se utiliza para legitimar y justificar el ejercicio de poder. Horkheimer y Adorno sacrifican en la dialéctica esta distinción entre los dos tipos de ilustración para salvar su agudeza extremadamente pesimista de que toda la ilustración es negativa y como tal responsable del desastre. El escepticismo de Horkheimer y Adorno contra la razón parece exagerado, pero comprensible si tenemos en cuenta las circunstancias históricas de su génesis. Tengo que referirme otra vez a la Segunda Guerra Mundial, a las batallas destructivas, sobre todo en el frente oriental, y, como no, al Holocausto. Poco tiempo después, Horkheimer publica un libro titulado La crítica de la razón instrumental, en la que resume otra vez algunos de los temas ya recogidos en la dialéctica de la ilustración. Hay que reconocer que el texto de Horkheimer, no solamente este, sino en general, destaca por una claridad más desarrollada, evolucionada, que los textos de Adorno, o donde Adorno es uno de los coautores. Adorno siempre tiende a veces a formular sus pensamientos de una manera ligeramente oscura y misteriosa, mientras Horkheimer siempre busca la claridad. En esta obra de 1947, Horkheimer utiliza dos conceptos de razón, la razón subjetiva y la razón objetiva. La razón subjetiva es, en el texto de Horkheimer, una razón formal que sirve para cualquier fin como una herramienta, mientras que el concepto de razón objetiva indica, como su esencia, una estructura inherente a la realidad que exige de sí misma un determinado modo de comportamiento práctico o teórico. En fin, y aquí cito, para bien o para mal, somos los herederos de la ilustración y del progreso técnico. Resistirse a ellos a través de la regresión a fases primitivas no suaviza la crisis permanente que han originado. Al contrario, estas salidas llevan de formas históricamente razonables de dominio social a formas extremadamente bárbaras. El único camino de asistir a la naturaleza consiste en desatar su contrario aparente, el pensar independiente. El papel de la filosofía consiste en la denuncia de todo lo que deforma a la humanidad y que impide su libre desarrollo a través del método de la negación. La denuncia de aquello que actualmente se llama razón es el mayor servicio que la razón puede realizar. En resumen, podemos decir, o opino yo, que esta obra de Horkheimer es una brillante denuncia de la razón utilizada como instrumento del poder represivo.